Si inviertes en acciones que pagan dividendos o ETFs, hay personas que te dirán que eso no tiene sentido y que no tiene sentido invertir en dividendos cuando eres joven. Hoy vamos a examinar bien los puntos de crítica contra la inversión en acciones que pagan dividendos y aclararemos cuán sensato o no es todo esto. Con eso, doy la bienvenida a Northern Finance. Soy Alex Black. Sí, empecemos directamente con el primer punto de crítica, que es que los dividendos siempre provienen del precio de las acciones y por lo tanto los dividendos no son dinero gratis. Eso es cierto. Aquí tenemos, por ejemplo, la acción de Allianz, que es muy popular como acción que paga dividendos y que distribuye su dividendo una vez al año, siempre en mayo, como se puede ver aquí. El ex dividendo, es decir, la fecha después de la cual ya no se recibe el dividendo del año anterior, es el 9 de mayo. Es decir, hay que comprar la acción a más tardar el 8 de mayo si se quiere recibir el dividendo aquí, y dado que la acción se negocia a partir del 9 de mayo ex dividendo, sin el dividendo, el valor del precio también cae en la cantidad del dividendo de 13,80 euros ese día. Hubo otras noticias que mantuvieron el precio aquí, porque la acción cayó 10 euros en vez de 13,80 euros, que es el monto del dividendo. En teoría, y sin otros factores, la acción siempre cae exactamente en la cantidad del dividendo que se distribuye aquí. Se podría decir bolsillo izquierdo, bolsillo derecho, pero no es del todo cierto, porque los dividendos tienen una gran ventaja en comparación con la retención de ganancias por parte de la dirección, en este caso de Allianz, ya que los dividendos son una protección para ti contra la mala gestión. Eso es menos probable para Allianz, ya que son una gran corporación, pero no es imposible. Tú, como accionista, eres propietario de la empresa, solo tengas una pequeña parte, aún así eres propietario. Y si la mayoría de los accionistas decide en la Junta General repartir un dividendo porque parece mejor que acumular el dinero, entonces así será y puedes usar tu dividendo de varias maneras. La opción 1 es reinvertir el dividendo de nuevo en Allianz. Eso es muy popular en Estados Unidos en el plan de reinvestición de dividendos DRIP. Con eso compras más acciones de la misma empresa y aumentas tu posición para los años y dividendos futuros. La opción 2 sería simplemente gastar todo eso en consumo. Fellas, look what I found in my pocket. Look, a year's salary right here. What I call them? Fun coupons. O la opción 3, invertir el dinero en otro lugar, en otro ETF, en otra acción, donde sea. Así que el dividendo te da libertad de elección y eso es algo muy bonito. De la misma manera, las empresas pueden utilizar la recompra de acciones para llevar el dinero a los accionistas diferentemente. Siguiendo con el ejemplo de Allianz, aquí vemos la página oficial de su programa de recompra de acciones, que fue ampliado hace unos días a 1,5 mil millones de euros este año. Como se puede ver más abajo en la tabla, Allianz ha estado comprando regularmente sus propias acciones desde 2017 para luego quemarlas, como se diría en el argot de las criptomonedas. Se retiran para siempre del mercado, lo que ha reducido mucho la cantidad de acciones en los últimos años y, con ello, ha aumentado el precio, así como las ganancias y el dividendo por acción, lo cual es bastante bueno para los inversores, ya que reciben más. También se compran acciones a precios aparentemente malos, como aquí con el precio promedio de 2019, estaba en 205 euros, solo para estar un año después en 153 euros, es decir, un 25% más bajo, momento en el cual también se recompraron muchas acciones a ese precio. Así que esto no salva en absoluto el precio de las acciones cuando ocurre un evento tan masivo como el coronavirus, pero a largo plazo sigue siendo un apoyo para el precio, ya que desde 2017 se han quemado 69 millones de acciones y cada año hay un poco menos de acciones en circulación. En vez de 417 millones de acciones, ahora solo quedan 391 millones, lo cual es bueno para el resultado por acción y el dividendo por acción. Para volver al punto de crítica del principio, los dividendos faltan en el precio después de la distribución, pero es sensato distribuir dinero, y en combinación con las recompras de acciones, el dividendo puede aumentar cada año, lo cual es bueno para obtener un flujo de efectivo creciente y predecible que es muy valioso.
Con esto llegamos al siguiente punto de crítica, que es que las acciones que pagan dividendos solo lo hacen porque ya no hay crecimiento y por lo tanto son inversiones peores que aquellas que aún tienen mucho potencial de crecimiento, donde se puede invertir mucho en la empresa y obtener un mejor rendimiento. Volvamos a mirar nuestro ejemplo de la acción de Allianz. Si hubieras comprado Allianz en 2013, costaba entre 100 y 120 euros por acción, como se ve en el gráfico. Entonces habrías tenido, como se ve aquí, un rendimiento por dividendo del 4,1% y habrías recibido 5,30 euros de dividendo por acción. Al principio es relativamente aburrido, pero hay que decir que es muy sólido. A lo largo de los años, tu inversión de capital propio aquí en la línea azul oscura se habría mostrado muy positivamente si hubieras reinvertido siempre esos dividendos, llegando al final a un aumento promedio del 10% en el dividendo o incluso 12% por año sobre tu inversión, lo cual es un rendimiento excelente para un ingreso tan predecible. Así que habrías podido aumentar tu inversión de 100 a aproximadamente 298 euros en apenas 10 años. Increíble, ¿verdad? Con una inversión tan aburrida, una rentabilidad fuerte, gracias a los dividendos planificables y crecientes. Y este video, por cierto, de hecho no está patrocinado por Allianz. Es simplemente un bonito ejemplo de una buena acción que paga dividendos de Alemania y por eso es muy simpático usarla aquí. Y podemos hacer ejemplo con acciones estadounidenses. Para eso, aquí he seleccionado las acciones, incluyendo los dividendos reinvertidos, para 5 acciones y 5 años. Desde agosto de 2019, cuando muchas acciones llegaron al máximo. En la parte inferior tenemos a Starbucks, que aunque los dividendos solo ha subido un 6% en 5 años, así que casi nada, y eso solo porque esta semana hubo un salto en el precio, ya que tienen un nuevo CEO que parece ser mucho más capaz que el anterior y que no se va a las 6 de la tarde, pero esa es otra historia. Esta acción que paga dividendos rindió mal. En amarillo tenemos a McDonald's, acción que paga dividendos, ha logrado un rendimiento del 39% y por encima, con una clara ventaja, está Amazon en naranja, que ha subido un 87% y Amazon como acción de crecimiento se ha desarrollado claramente mejor que los dos valores de dividendos, McDonald's y Starbucks. Pero eso no es una regla, porque incluso si Berkshire Hathaway no paga dividendos, invierten de manera mucho más conservadora en empresas que pagan dividendos y lograron 115% en 5 años, lo cual es extremadamente fuerte y solo se logra mediante Google. Aquí nuestra comparación es superada. Las acciones de crecimiento pueden superar a las acciones que pagan dividendos, pero no es necesariamente así. Tomemos esto ahora simplemente en nuestra comparación y tracemos la línea aquí en negro, llegamos a un 67% de rendimiento que está apenas detrás de Amazon y eso con mucho menos volatilidad y un flujo de caja más predecible. Algunos inversores prefieren menores fluctuaciones y sólida rentabilidad sobre las fuertes perspectivas de crecimiento de Amazon y Co., que no necesariamente tienen que materializarse y entonces Allianz podría ser la mejor inversión en este caso. Así que es más una cuestión de gusto personal y de tolerancia al riesgo, pero en sí mismas, las acciones de crecimiento no son mejores. En mi opinión, honestamente, las acciones de crecimiento tienen más potencial en rendimiento, por eso se llaman así, y especialmente en un entorno de tasas de interés bajas, como desde el cambio de milenio, las acciones de crecimiento han ofrecido mejores rendimientos, porque el dinero es barato y los flujos de caja en el futuro no necesitan ser descontados tan fuertemente, lo que hace que las acciones de crecimiento valgan más, pero debemos estar atentos. Debido al aumento de deudas, esto puede continuar a largo plazo, con tasas altas. Las acciones que pagan dividendos pueden tener mejor rendimiento que las acciones de crecimiento, pues hoy ofrecen flujo de caja en 15 años, cuando el dinero valdrá menos si las tasas son altas. ¿Por qué digo esto? Aquí puedes ver el desarrollo de la deuda pública de EEUU, que durante la Segunda Guerra Mundial estuvo tan alta como hoy y que seguirá aumentando a más del 170% en apenas 30 años. Eso es increíble. Para eso he grabado un video que te he enlazado aquí y abajo en la descripción. Pasemos al último gran punto de crítica y si te ha gustado este video, tómate un momento y déjame un like y suscríbete si te ha gustado este video. Último punto crítico. Supuestamente no se necesitan dividendos, se puede simplemente vender acciones si se necesita algo de dinero
Y sí, eso también es cierto en teoría, pero en la práctica, para la mayoría no es una buena idea y tampoco creo que lo sea para mí. La razón de esto es que los precios pueden fluctuar mucho hacia arriba y hacia abajo. Las bolsas tienen para ofrecer, las acciones en crisis, vender puede implicar vender acciones a bajo precio, reduciendo el rendimiento. Mantener acciones y recibir dividendos. Planificar con ese dinero es posible porque en mayo llega el dividendo. Es difícil mantener acciones y recibir dividendos. Planifica con el dividendo de Allianz en mayo. Desde 1982 han sido constantes, en particular cuando puedes planificar con ese dinero y asegurar el próximo viaje de vacaciones con la familia. Sabes que en mayo llega el dividendo de Allianz y será de tal y tal cantidad y entonces recibiré ese dinero. Sabes que con el desarrollo de los dividendos aquí, por ejemplo, con Allianz desde 1982, también se han pagado dividendos constantes siempre y cuando el mundo no se acabe por completo. Durante las crisis financieras, los dividendos se mantuvieron, incluso en 2009 pero incluso durante el coronavirus, el dividendo se mantuvo igual aquí, lo cual es interesante. Por lo tanto, sí, podrías vender acciones, pero mentalmente es mucho más agradable para muchos recibir este flujo de caja planificable, en lugar de tener que vender a precios bajos en tiempos de crisis. Así que saquemos una conclusión. La crítica a las acciones que pagan dividendos y a los ETF es justificada. Quien quiera apostar por el máximo crecimiento y mayor rendimiento puede prescindir de valores que pagan dividendos. Y aún así, los dividendos son muy importantes para los inversores, ya que se busca cubrir gastos propios. Ese es el objetivo de todos, y para eso se necesita un ingreso planificable, idealmente en constante aumento, considerando la inflación y demás. Y precisamente por eso los dividendos son muy adecuados, que luego, como en el caso de Allianz, aumentan en promedio un 10% por año e incluso si las recompras de acciones no son estrictamente dividendos, las acciones de crecimiento como Amazon, Meta, Alphabet y compañía también compran sus propias acciones fuera del mercado para luego quemarlas nuevamente, lo que es una especie de cuasi dividendo. También las personas que creen que los dividendos no son tan útiles y que invierten en acciones de crecimiento reciben una especie de dividendo indirectamente a través de un mejor precio. Personalmente, creo que las acciones que pagan dividendos y los ETF pueden ser bastante útiles incluso en años jóvenes, ya que así uno puede experimentar cómo las primeras inversiones no solo dan frutos teóricamente en el precio, sino que especialmente cuando recibes un dividendo en efectivo, en tu cuenta, en tu cartera, sobre todo si ese ingreso sigue aumentando de año en año y puedes comprar algo con ello. Personalmente, creo que eso, sin lugar a dudas, genera mucha motivación en uno mismo para seguir adelante. Al menos ese fue mi caso, en realidad. Personalmente, no invierto en ETF de dividendos, sino en mi estrategia de ETF del mundo, pero invierto en ETF que distribuyen dividendos y así combino ambas áreas de la mejor manera posible, por así decirlo. Si te interesa mi estrategia, continúa con este video aquí o con este otro sobre mi estrategia de préstamos P2P y mis 10 mejores plataformas que tengo aquí. También es una alternativa interesante a los dividendos. Opina de las inversiones en dividendos en los comentarios abajo. Estoy emocionado por el intercambio y tengo un buen rendimiento. Hasta la próxima.